Ahora sí. Bueno, doctores, ¿se ve mi pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, doctores, continuando con lo que habíamos visto, lo que habíamos hablado sobre rellenos. Primero hemos visto la primera parte, tratamos de hablar y hemos tratado de ver más o menos cómo es que funcionan nuestros dientes. ¿Sí? Más allá de triturar, cortar, hemos visto que tienen otros componentes, tienen otras características que quizás nunca las habíamos visto de la manera en que las he tratado de explicar. Hay ciertos elementos que hacen que un diente funcione mejor. Y si eliminamos esas partes de estos dientes que hacen que funcione bien o funcione mejor, ¿qué pasa con nuestro diente? Obviamente va a estar más debilitado. Bueno, entonces, un segundito. Entonces, doctores, en base a esto, por eso es que evitamos hacer coronas, ¿sí? Lo que queremos llegar es tratar de restauraciones, que ahora son de las famosas carillas oclusales, que son restauraciones, incluso si vemos, podemos decirles biomiméticas, que tienen cierto grado de camuflaje incluso. Bueno, ustedes pueden ver que, bueno, dependiendo del color, dependiendo del material, estas restauraciones van a funcionar bien, tal y como la naturaleza nos lo muestra, así en forma de camuflaje, lo que les digo. Bueno, esta frase las quiero compartir, que dice, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. ¿Qué quiero lograr con esto, doctores? Es que todo cambia, todo evoluciona, todo va mejorando de alguna u otra manera. Y nosotros tenemos que adaptarnos o ir mejorando, ir cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer incluso odontología. Bueno, este tema de lo que les decía de rellenos viene mucho de la mano de que ya no hacer coronas, tratar de hacer tema de incrustaciones ahora o restauraciones parciales adheridas, restauraciones adhesivas, restauraciones no invasivas, ya como quieran llamarlo, tiene bastantes nombres. Sí, hay muchos estudios, voy a avanzar esto un poco, sobre cómo funcionan nuestros dientes, sí, espero me puedan seguir. Van a ver cómo existe primero la flexión cuspidia, no sé si pueden ver la imagen, cómo se abre y se cierra ese diente. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Esto pasa en la mayoría de nuestros dientes, doctores. Esta flexión cuspidia existe mayormente a nivel de dientes posteriores. Esta flexión cuspida, doctores, ¿qué quiere decir? Si logran verme en la imagen, que nuestro diente es esto. Obviamente no en grados muy exagerados, quizás es más cortito, quizás no lo notamos, no lo sentimos, pero ustedes saben bien que nuestros dientes se mueven, nuestros dientes tienen cierto grado de movilidad dentro del alveolo, tanto hacia los costados, hacia adelante. Tenemos cierto grado de movilidad, porque si fueran rígidos incluso, tendríamos molestias. Es por eso que tenemos un ligamento periodontal también, ¿verdad? Entonces, estos dientes como flectan, cuando reciben cargas, nuestros dientes, ¿qué empiezan a hacer? A recibir un tipo de flexión. Cuando yo tengo un paciente como este que ustedes ven en las imágenes, con un tratamiento de ortodoncia, quizás con una caries, y nosotros vemos y decimos, bueno, ahí le puedo hacer una resina directa. Perfecto, pero hemos visto que nuestros dientes empiezan a flectar y hemos visto que necesitamos tener el BioRim, que es una estructura importante. Tenemos que tener el esmalte periférico de la corona, que también le da soporte. Nuestro biodomo, que les había preguntado, les había comentado en la anterior clase. Entonces, estos elementos tan importantes, cuando lo eliminamos, nuestro diente empieza a sufrir más, sea por caries, sea por algún desgaste. Entonces, imagínense, y mi diente tiene flexión cuspidia. ¿Qué es la flexión cuspidia? La flexión cuspidia va a ser el movimiento que realiza mi diente frente a cargas, frente a movimientos, frente a la oclusión.
Son movimientos normales que va a recibir mis dientes. Entonces, si nosotros empezamos a perder ciertos elementos en estos dientes, esta flexión cuspidia, doctores, va a ser más exagerada, va a ser con más fuerza, con más grandeza. Va a haber mayor probabilidad de que ese diente fracase, de que ese diente se siga fracturando, de que un pancito, doctores, sí, que un pancito puede eliminar o puede hacer que una restauración se salga del diente, sí es cierto. A veces hay la pelea de que es imposible que comiendo un pan se pueda, sí, puede pasar eso porque no tenemos en cuenta estos elementos que habíamos visto la anterior vez también. Y ahora hablando de esta flexión cuspidia, nuestros dientes empiezan a sufrir. E imagínense cuando tengo este tipo de problemas, ¿sí? Miren, aquí está. ¿Cómo empiezo ahora a flectar cuando mi diente no tiene todas las estructuras dentales completas? Podemos ver que existe mayor grado de flexión, obviamente. Es más exagerada esta flexión cuspidia. Porque perdemos elementos importantes anatómicos de nuestros dientes. Y la pregunta es, ¿ahora hago una restauración directa ahí? Puede ser una opción, no hay ningún problema. ¿Hago una restauración indirecta ahí? ¿Por qué no? Podríamos hacer. Ambas opciones son válidas. Esto es lo que viene a pasar con nuestros dientes, ¿sí? Y cuando empiezan a flectar estos dientes, ¿qué es lo que empieza a pasar cuando hacemos una restauración directa? Miren, no, que le han hecho mal, que el adhesivo era malo, la luz era mala, perfecto, son factores que influyen a que haya problemas. Pero ¿por qué sigue habiendo este desprendimiento de una resina frente a estos dientes? Por la flexión cuspidea, mi diente se abre y cada vez que se abre más, empieza a pasar esto, se abre más, empieza a filtrar alimento, saliva, y empieza a filtrar, empieza a hacer que se desadapte mi restauración. Se va a fracturar luego esta parte del diente, va a pasar por la flexión cuspidea. Yo para hacer una preparación eliminé más la parte de mi diente, va a seguir más débil y se sigue eliminando y se sigue haciendo daño a nuestros dientes. Es por eso que hay estudios, es por eso que hay muchos odontólogos, muchos colegas empezaron a ver y a preguntarse, ¿cómo puedo empezar a reemplazar esa flexión cuspidea? Perfecto, una corona, perfecto, doctores. Una corona hubiera sido lo ideal, sí, porque va a proteger las otras paredes y esta flexión va a detenerse frente a mi corona. Pero ahora que estamos viendo una odontología no invasiva, una odontología biomimética, una odontología conservadora, una odontología aditiva, la pregunta era ahora, ¿cómo empiezo a restaurar estos dientes? Vamos a ver nuestras imágenes. Miren la evolución de las formas de preparación para inlays, onlays en dientes posteriores de los maxilares. Sí, desde el 2014, miren, ya son 7 años que ya se hace esto, doctores, bastante tiempo. Entonces, doctores, vamos a ver qué tipo de preparación son las ideales para mis dientes. Vemos la primera imagen, un diente intacto. La segunda imagen, cuando empieza a tener cierta cavitación, y nosotros mayormente llega un diente así, ¿qué hacemos? No, voy a seguir tallando, voy a seguir desgastando para hacer una corona. La anterior vez veíamos y decíamos que cuando uno prepara por una corona, destruye el diente más del 75%. Imagínense que tiene una caries, imagínense que tiene otro tipo de problemas. ¿Qué va a pasar con estos dientes? Va a estar más debilitado. La tercera imagen, doctores, ustedes pueden ver hacia proximal o hacia los lados. Hay como un tipo de preparación en forma de bisel. Denme un ratito, voy a ver si puedo rayar un poco. Aquí se los voy a mostrar. Entonces, doctores, ustedes pueden ver esta imagen de la derecha donde está mi mouse. ¿Sí? Les voy a mostrar más. Miren, perdón. Esta preparación vendría a ser una de las conservadoras. Si hacemos un desgaste en forma de bisel a nivel de proximales. ¿Para qué? Para que cuando mi restauración ingrese ahí, haga un tipo de retención, como que sostenga esta pared, doctores. Entonces voy a agarrar esa pared y voy a evitar esa flexión cuspidea sea más exagerada. Y luego vemos, empezamos a hablar de los rellenos. Yo tengo que rellenar con un material lo más parecido a mi dentina para evitar hacer un desgaste y rellenar esa cavidad para que tenga también pues mayor estructura dentaria que sea como un pilar. Entonces ya no voy a hacer una preparación
como en forma de corona. Ya no voy a desgastar las demás partes. Hemos visto que necesitamos el BioRim, que está a nivel cervical, el anillo periférico del esmalte, el biodomo, bueno, eso viene en restauraciones, por eso que tenemos que hacer incluso este tipo de preparaciones para que mi laboratorio me pueda devolver una restauración lo más similar, lo más semejante posible a un biodomo y a mis cúspides del diente. Bueno, entonces, doctores, cuando estamos hablando de rellenos, quiere decir que voy a rellenar esta cavidad que tuve, que tengo, para poder hacer un build-up. Se llama build-up ahora, por si acaso, que es una reconstrucción, que significa reconstrucción. Entonces vamos a evitar tener este tipo de problemas. Ahora sí los puedo. Así que cuando hacíamos una restauración directa, ¿qué pasaba? Fracturas, problemas del diente. Entonces necesitamos hacer ese tallado en tipo de bisel para agarrar esas paredes y podamos restaurar y podamos trabajar de buena manera. Ahora, ¿cuándo sé que voy a dejar mayor grosor de pared? Tenemos que medir, doctores, qué grosor es bueno para mi diente. Si tenemos de 2 milímetros, 3 milímetros, hasta 1.5 milímetros, podemos decir que tenemos un buen grosor de pared. Si tenemos 1 milímetro o menos, son grosores muy débiles, entonces necesitamos hacer una cobertura cuspidea en ese caso. Utilizamos obviamente tipos de calibradores en nuestros dientes para ver cuándo voy a hacer una protección cúspide y cuándo no. Y ahí viene, tengo un caso clínico, viene mi paciente, veo la estructura dentaria, voy a conservar lo más que pueda la estructura dentaria. Mira, en este caso muchos optan por hacer coronas en este tipo de dientes, pero nosotros ya no vamos a hacer coronas, vamos a hacer incrustaciones, vamos a hacer restauraciones parciales indirectas, ¿verdad? Entonces, voy a ver mi diente, empiezo a hacer la eliminación de caries, elimino todos los elementos que veo que son dañinos para mis dientes. Si veo incluso microcracks, es necesario hacer una eliminación hasta donde se puede eliminar, porque muchas veces son muy profundos o muy altos en grosor. Entonces hay que tener cuidado en ese caso. Hago el grabado ácido. Espero, ese diente tiene un tratamiento de conductos perfecto, puedo esperar 30 segundos sin ningún problema, pero empieza a colapsar también la parte de empieza a haber un colapso a nivel de los túbulos dentinarios, empieza a haber un colapso incluso se me fue el nombre, pero va a haber un colapso si dejamos mucho tiempo, entonces dejamos 25 segundos sin ningún problema, eliminamos, lavamos, secamos, colocamos nuestro adhesivo a nivel del piso. Después de la colocación de nuestro adhesivo, voy a hacer mi build-up o mi relleno, el famoso build-up, perdón. Ese build-up, doctores, como les digo, ¿qué quiere decir? Es un relleno. Build-up significa relleno, reconstruir. Y este build-up, la pregunta es, ¿con qué hago? Tenemos estos materiales. Un Olsem Core, y miren, un Olsem cemento dual. Miren, son parecidos, son de la misma casa dental, tienen la misma presentación, pero diferente composición interna, diferente, hasta colorcitos de etiquetas le han puesto para que uno pueda diferenciar entre un cemento del otro. Este cemento dual, doctores, solo nos va a servir para cementar. Podría funcionar, si no, doctor, si no tengo un cemento Olsem Core, podría funcionar con un cemento Olsem Dual normal, una reconstrucción. Sí, podría funcionar, pero no tiene tanta carga como un cemento Dual Core o un Olsem Core. No va a tener la misma resistencia como este core, como este azulito. Podría funcionar hacer un relleno con este cemento dual. Perfecto, no hay ningún problema, se puede hacer un relleno. ¿Puedo utilizar resina compuesta? Claro que sí podemos utilizar una resina compuesta para hacer este relleno. Una resina fluida, claro que sí. Cuando utilicemos una resina compuesta normal, doctores, los incrementos que tengo que hacer, porque si voy a hacer un relleno de una cavidad demasiado grande, imagínense una cavidad como esta. Mis incrementos de resina compuesta, doctores, tienen que ser por lo menos, no, que sí, por lo máximo, exagerando, 2 milímetros de grosor. 2 milímetros de grosor de resina.
2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros en resina compuesta. Y entre cada capa, obviamente, entre cada elemento de resina, obviamente polimerizar. Hago mi grabado ácido, pongo mi adhesivo, quiero hacer mi build-up. No tengo ahorita mi cemento dual o no tengo mi Olsen Core. Perfecto, voy a hacer un incremento de 2 milímetros en 2 milímetros de relleno de resina compuesta. 2 milímetros luz, 2 milímetros luz, 2 milímetros luz, 2 milímetros, bien compactada, bien condensada, que esté bien adherida a todas las paredes. Es complicado hacer con resina compuesta así, por el tema de que podríamos acortar tiempos, pero no es imposible tampoco. Podemos utilizar incluso, si quieren utilizar una flow también, pero igual, de igual manera, una resina flow de 2 milímetros en 2 milímetros. Es capa, luz, capa, luz, capa, luz. Entonces, ir haciendo incrementos de a poco, incrementos pequeños y polimerizando cada momento. Ahora, doctores, este Olsem Core, esta resina Core, ese nombrecito Core, le da una ventaja adicional a este dual. Este core es dual también, doctores, pero este core, esa palabrita, core, va a hacer que sea una resina de reconstrucción de muñones. Es una resina que la podemos utilizar para reconstruir muñones, para hacer rellenos cavitarios. Entonces, como tiene esa propiedad, como es un core, ese core, lo que les decía, hace que tenga mejores propiedades internas mi diente cuando lo vaya a rellenar. Va a darle más resistencia, más estabilidad, mejora de adaptabilidad a las paredes. Es dual, se va a polimerizar mucho mejor, obviamente. Obviamente tenemos que ayudarnos con la lámpara, claro que sí. Por eso es que hay muchas marcas comerciales, hay Olsen Core, hay Luxacore, hay Paracore. Si ustedes pueden empezar a buscar Core, este Core le da esa ventaja a la que les decía. Todos los que dice Core se pueden utilizar para rellenos. Con estos cementos es la técnica ideal, o sea, sería ideal, sería lo mejor trabajar con este core. No tengo este material, bueno, me puedo ir un otro material que me ayuda a hacer esta reconstrucción, sí, pero quizás me pueda quitar ciertas ventajas en relación a las otras. Después de hacer este relleno, ya sea con resina dual, ya sea con un cemento resinoso, o con un cemento dual, con un cemento core, que sea con una resina compuesta, que sea con una resina flow, empiezo a polimerizar todas las paredes. Mientras más tiempo de luz, doctores, mejor. Este diente tiene endodoncia, entonces no va a haber problema de decir, no, pero tanta luz, va a haber problemas de sensibilidad, que la potencia, que los miliwatts, todo eso, no va a haber problema porque tengo un diente endodonciado, ¿verdad? Entonces, como no tengo ese problema, podemos darle luz, un minuto 20, un minuto 30 segundos, doctores de luz. Háganlo porque hay lámparas que no llegan a todas las paredes, la parte de la polimerización, ¿verdad? Entonces, mientras más luz se le dé, va a ser mejor para mi diente. Ahora, empezamos a hacer el tipo de preparación y el tipo de tallado. Bueno, vamos a hacer una configuración cavitaria, ya no para coronas. Voy a sacrificar, bueno, me van a decir, pero doctor, usted dice que ya no hay que hacer eliminación de diente, que hay que conservar lo más posible. Yo quiero ser conservador, yo ya no quiero preparar coronas, quiero hacer incrustaciones. Ya hice mi relleno, ya hice mi build-up. Entonces, la configuración a veces, doctores, hay que sacrificar, vamos a sacrificar quizás un poquito de diente, no del 100%, como lo haríamos para una corona, o el 75, 78%. Vamos a sacrificar quizás un par de paredes, sí, para tener una mejor retentividad, tanto adhesiva como mecánica cuando hagamos una incrustación. Entonces, vamos a empezar a hacer eliminaciones de ciertas paredes, doctores, ¿sí? Cierto tipo de tallado, para tener una configuración, para tener una preparación. Miren, no hice una preparación para corona, hice una preparación para una incrustación, para una restauración indirecta o para para una restauración adhesiva. Tiene muchos nombres, como les decía. Entonces voy a hacer una preparación sacrificándose un par de paredes, tratando de exponer lo más que pueda de esmalte, porque si estamos en esmalte, ustedes saben bien
que la adhesión es muy buena en esmalte. Entonces, tratando de exponer lo más que pueda de esmalte, dejando ciertas paredes, obviamente no retentivas en el sentido de tener ángulos muy rectos, porque ángulos rectos nos dan mucho estrés. En lo ideal, doctor, es hacer preparaciones redondeadas, hacer preparaciones pulidas para que no sean zonas donde cause mayor estrés, y donde hay zonas de mayor estrés es donde hay más posibilidades de fracturas o de fracasos. Entonces, doctores, miren, yo ya hice mi reconstrucción, vino mi paciente, vino el diente que tiene que tratar, yo ya no voy a ofrecer corona, yo le voy a ofrecer un relleno a mi diente o un build-up, más conocido como build-up o build-up, como quieran. Es una técnica muy actual, una técnica conservadora, ustedes están viendo, y después de eso, en base a eso, voy a hacer cierto tipo de preparaciones donde pueda exponer esmalte y donde no tenga zonas de estrés. Bueno, hago mi configuración, hago mi tallado, respetando lo que la anatomía me dio, lo que Dios me dio. Voy a hacer la preparación, como les dije, redondeada, exponiendo esmalte, siendo un bisel también, doctores, en ciertas paredes. Hemos visto que por el tema de la flexión cuspidia podemos presentar problemas. Y en base a eso vamos a hacer la rehabilitación de mi diente. Otro caso clínico, doctores, ustedes pueden ver un diente que quizás muchos dirían vamos a hacer una corona o hacer una corona que es complicado, es exodoncia. No, doctores, ahora vamos a hacer incluso hasta, vamos a salvar dientes, podríamos decir. ¿Sí? Ustedes han visto que tenemos que medir grosor de paredes. Que tenga 2, 3 milímetros de grosor de cada pared, doctores, ideal, perfecto. Eso quiere decir que tengo buenas paredes proximales. Si tuviera 1.5, 1 milímetro o menos, no, ya es para tener miedo, es para pensar, no, esa pared por la flexión cuspidia va a romperse, va a fracasar. Bueno, entonces llega mi paciente, yo voy a empezar a hacer la preparación, eliminar todo lo que es caries, trabajar bajo aislamiento absoluto, doctores. Elimino toda la caries, elimino toda la parte provisional y empiezo a hacer mi reconstrucción. Habíamos dicho, doctores, que vamos a trabajar bajo un grabado ácido de todo el diente. Si es un diente con endodoncia, no hay problema. Pero trabajar también, doctores, con tiempo, no es, sí, 30 segundos, le dejo el ácido, me voy, me pierdo, paso 1 minuto, 2 minutos, ay, mi paciente, no. Hay que controlar, es bueno trabajar siempre con tiempos, mientras más precisos, mientras más exactos, mejor le va a dar le va a dar como que el valor o ese plus que tiene estos materiales. Por eso el fabricante nos dice 30 segundos y listo. Es como cuando uno se compra un celular, siempre preguntan, o se preguntaba, ¿cuántas horas tengo que cargar la primera vez para que trabaje, funcione bien? 6 horas, 7 horas, 4 horas. Entonces, si hacemos con equipos, tenemos que hacer también con nuestra boca, tenemos que hacer con lo que vamos a trabajar, con lo que vamos a comer. Entonces, controlar 30 segundos, pero 30 segundos con cronómetro. Y no son 30 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es 1, 2, 3, 4, 5, 30 segundos son bastante tiempo. Entonces, trabajamos con nuestro ácido, hacemos un lavado, un secado, pongo mi adhesivo, aplico un poco de aire para eliminar el solvente, para que mi adhesivo incluso fluya por todas las paredes. Obviamente le doy luz y empiezo a hacer mi build-up o mi reconstrucción o mi relleno con mi resina Core Dual, ¿sí? O mi Olsem Core. Al mercado llega solo el Olsem Core. Es más rápido, es más fácil. El cemento tiene unas puntitas, podríamos decir especiales, para poder llegar a estas cavidades, tanto posteriores como profundas. Entonces podemos aplicar este cemento sin ningún problema y rellenar y ir aplicando de manera activa. Mejor si podemos vibrar para que fluya o ir yendo de manera circular. Dejamos trabajar este cemento, como es un cemento dual, tenemos que dejar que la parte química empiece a actuar. Dejamos por lo menos 5 minutos, doctores, por lo menos 5 minutos a que la parte química empiece a trabajar y empiece a actuar.
Después de estos 5 minutos, recién aplico luz y vamos a aplicar luz 1 minuto 30 segundos, no importa, la luz a este nivel no va a traer problemas. Sí vamos a hacer que todo el material polimerice al 100%. Mientras más polimerizado está, vamos a estar más tranquilos. Hago mi relleno con mi build up, miren, empezamos a rellenar. Y yo no voy a tallar ya más para una corona, voy a hacer otro tipo de preparación. Miren, mi relleno va a quedar así, relleno todito, 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 todito. Como va a empezar la parte química a actuar en la polimerización, yo puedo eliminar excesos con una sonda exploradora, con un pincelito, podemos eliminar con espátulas de resina, podemos empezar a conformar incluso toda la área que ha perdido mi paciente o el diente. Empezamos a hacer esa configuración cavitaria de tal manera también que se vea más bonito y al momento de hacer la preparación sea más sencilla y no sea tan complicada. Empiezo a eliminar excesos, doctores, empiezo a ser eliminado. Espero que termine de defraguar y es donde voy a empezar a hacer mi tallado. Miren cómo quedó ese diente, con mi relleno, con mi build-up, con mi reconstrucción, como quieran llamarlo. Habíamos dicho que no vamos a dejar paredes retentivas o no vamos a hacer no vamos a tener ángulos muy rectos porque nos causan estrés. Todo tipo de ángulos recto causa estrés, causa fatiga y donde hay estrés va a hacer que se rompan o se fracturen estos elementos. Bueno, y miren cómo queda la configuración, siguiendo la anatomía de mi diente, haciendo un pulido de estos dientes. Para que después yo tenga esto, para poder tomar impresiones, pueda mandar a mi laboratorio. ¿Es necesario? ¿Yo qué hago, doctores? ¿Qué es necesario después de una impresión? Ustedes hacen el vaciado y ustedes delimiten, porque ustedes son los... Hay pocos laboratorios, yo en mi laboratorio siempre le marco dónde es la terminación, dónde queda ese bisel. Miren ese biselado en el momento de tomar impresiones. Acá se los voy a mostrar mejor. Miren, doctor, esta es mi impresión, mi vaciado, y miren acá. Miren, bisel, bisel contra bisel. Para evitar la flexión cúspide, porque a este nivel habíamos visto que las paredes eran, miren, eran muy delgadas. Entonces yo voy a delimitar y mi restauración va a ir hasta ahí. No es una corona, doctores. Miren, es una carillo oclusal, si quieren, pueden llamar. O ya una media corona, sí, pero todavía sigo respetando mi biorim o mi anillo cervical, que le va a dar estabilidad tanto a nivel de comunicación de cemento, dentina. Entonces eso va a hacer que por lo menos que dure un tiempo más a cuando sea una corona. Además, estoy siendo conservador y marcamos, delimitamos nosotros a nuestro laboratorio para que me pueda hacer la restauración. Tiene que respetar la restauración. Mi laboratorio yo le marqué, hasta ahí tiene que ir y perfecto, tiene que ir ahí. Obviamente después ya ajuste oclusal y todo lo que necesitamos después. ¿Sí? Y el proceso de cementado, doctores, si quieren cementar con este mismo cemento dual o core, perfecto, yo voy a tener una reconstrucción de resina, voy a hacer una restauración, si quieren la pueden hacer de resina también, ustedes si tienen la habilidad manual de hacer la restauración, la pueden hacer a mano en resina compuesta, siempre respetando, doctores, los 2 milímetros de incremento, porque así mejoramos y optimizamos la parte de la polimerización de nuestras resinas. No es poner incrementos grandes y luz, no polimerizamos bien, no tenemos una buena lámpara, un incremento muy grueso va a hacer que no endure bien, podríamos decir que no polimerice bien. Entonces, y si mando a hacer un laboratorio, una restauración de un cerómero, que es una resina, una base de resina, una restauración de resina y voy a cementar con resina. Entonces vamos a crear una masa mucho más compacta, una masa más fuerte y va a trabajar mucho mejor en boca. Polimerización y nuestra restauración en boca. ¿Sí? Eso, y que cuando llegó nuestro paciente estaba así, ¿sí? Respetando, doctores, mucho, o evitando, doctores, hacer mucho desgaste de las paredes de nuestros dientes, ¿sí? Eso, como les decía, terminamos en esto. Después de cementar, doctores, sí, pero se nota que una restauración es de un color y el diente es de otro, se nota la interfase, perfecto, hay que hacer un pulido después.
ni a nivel posterior ni el paciente se da cuenta, nadie se va a dar cuenta quien ve un diente a ese nivel, creo que nadie. Hacemos un buen pulido, sí, ajustes oclusales para evitar problemas, podemos trabajar con este tipo de restauraciones o de rellenos. No sé si hay consultas, dudas, doctores.